Una parte del coyote de más edad quería negarse, decir que no tenía intención de doblegarse ni aceptar que deseaba volver a convivir con él. ¿Has permitido que los malentendidos, el orgullo o los errores te alejen de un ser amado? Te entiendo, a todos nos ha pasado, sin embargo, a veces debemos preguntarnos si es lo mejor y qué debemos hacer al respecto. Por eso no es casualidad que este relato llegara a tu vida, pues hoy responderemos a ambas preguntas. Para ello, regálame tu atención y date permiso de relajarte mientras sigues mi voz, que te transporta a una lejana planicie. En aquel lugar vivía un par de hermanos, cuya relación era tan distante que bien se podía decir que había un enorme río entre ellos, lo cual era cierto, tanto en sentido figurado como literalmente. A pesar de que vivía uno al lado del otro, tenían mucho sin hablar ni convivir. De hecho, cada uno ya tenía esposa e hijos, pero ninguno conocía a su cuñada o a sus sobrinos. Aunque los hermanos eran vecinos, corría un río que separaba el territorio de cada uno de ellos y de hecho ese canal de agua fue el inicio de su separación. Cuando ambos coyotes eran más jóvenes y se acababan de independizar de sus padres, estaban muy felices por haber decidido vivir uno al lado del otro. Se apoyaban, convivían, eran confidentes y compartían penas, sueños y alegrías. Sin embargo, una mañana que salió el hermano mayor, observó que entre su propiedad y la del coyote más joven había una angosta y no muy profunda brecha llena de agua, misma que conectaba con un lago cercano. Sin duda lo había hecho su hermano menor. No era nada difícil cruzar aquella zanja que bien podía parecer un pequeño rachuelo, para de esa forma ir a visitar a su hermano. Pero el mayor, al ver aquella excavación con agua, lo primero que pensó fue que su hermano menor había puesto tal obstáculo entre los dos con alguna mala intención. Seguramente era porque no quería ser molestado o porque no tenía interés en que lo visitaran, por lo que de inmediato el primogénito se puso a escarbar con las patas para ensanchar y profundizar y alargar incluso más aquella brecha. Más tarde, el coyote más joven visitó al de mayor edad y le dijo: «Buenas, hermano, oye, ¿fuiste tú el que ensanchó lo que yo estuve escarbando anoche?». Con evidente coraje y de forma grosera, el mayor de los dos respondió: «Así es, pues no quiero que te creas tan especial, solo quiero que sepas que no tengo ni el menor interés en entrometerme en tu patética vida, y si quieres poner distancia, ponme adelante, créeme que yo no tengo nada que perder». El menor no iba a tolerar que le hablasen así y se marchó. A partir de ese momento la brecha se fue haciendo más y más grande, hasta llegar a convertirse en un grande y caudaloso río, lo que hacía físicamente más difícil que ambos hermanos convivieran. Cada uno pretendía no importarle estar lejos de su sangre, pero en silencio se añoraban y extrañaban mutuamente. Por más que lo intentaban, no podían engañarse a sí mismos, y de hecho, tampoco podían engañar a quienes los conocían a fondo. Por ejemplo, la esposa del coyote mayor sabía lo mucho que sufría su esposo por no ver a su hermano, tanto que siempre que encontraba una piedra pulida y brillante, la arrojaba al río que separaba el territorio de su desconocido cuñado. Esa era la única ofrenda que se le ocurría para pedir a Dios que su esposo encontrara paz verdadera en su corazón. Pero por más rocas pulidas y brillantes que arrojaba, el corazón de su marido no se ablandaba. Una tarde, mientras el hermano mayor descansaba plácidamente, se acercó un castor a hacerle una oferta. «Hola, vengo como representante de una empresa de castores. Nos dedicamos a hacer enormes construcciones de madera y veo que en su territorio hay un gran río. Si gusta, podemos realizar en él una de nuestras monumentales construcciones de madera y solo por esta ocasión lo haremos sin ningún costo». Aquel coyote no sabía nada ni tenía ningún interés en saber cosas de castores, por lo que se dispuso a correrlo de su propiedad, pero entonces recordó que sí que ya había visto construcciones de madera enormes anteriormente, aunque de lejos y hechas por humanos. Eran muros para dividir, justo lo que necesitaba. Tal vez si los castores levantaran una de esas monumentales construcciones de madera, eso le impediría ver a lo lejos a su hermano menor u observar el territorio donde antes solían convivir, y con eso lograr olvidar al ingrato que fue el que en primer lugar quiso poner distancia entre los dos. Así fue como accedió a la propuesta del castor, quien le dijo que le diera todo un día y que mañana a esa hora fuese al río para admirar los resultados. El coyote así lo hizo, se marchó a casa para esperar. Contento, pues por fin podría superar, o más bien dicho, olvidar aquello que le causaba dolor a su corazón y lo más importante, lo haría al mismo tiempo que demostraba a su hermano que tampoco quería saber nada de él.
Transcurrido el tiempo pactado, el coyote visitó el río, pero quedó desagradablemente sorprendido. Esperaba ver un muro y en su lugar había una presa que, lejos de obstruir el paso y la visión al terreno de su hermano, más bien parecía un puente. Ahí estaba solo el castor que le había ofrecido aquella terrible y engañosa idea, así que se acercó a toda velocidad para confrontarlo. Al ver que se acercaba el canino, el constructor de la presa dijo muy feliz: «Hermosa presa, ¿no cree? Además, agradezca a su esposa por...». Un rugido lo interrumpió. El coyote comenzó a despotricar, reclamando que eso no era lo que esperaba y le exigía que deshiciera aquella tonta construcción antes de que la viera su hermano. Pero justo estaba taladrando con sus reproches al castor cuando a lo lejos se escuchó una voz. «Hermano, qué maravillosa idea has tenido». Se trataba del menor de los coyotes, quien hablaba a la par que caminaba acercándose al río y a la presa. «No sabes cuánto te he extrañado y lo mucho que he añorado volver a platicar y que conocieras a mi nueva familia. Les he hablado mucho de ti. Sin embargo, como me habías dejado claro que no querías saber nada de mí, no podía más que aceptar tu voluntad. Aunque con esto que has mandado construir me queda más que claro que ya no quieres que estemos distanciados». Una parte del coyote de más edad quería negarse, decir que no tenía intención de doblegarse ni aceptar que deseaba volver a convivir con él. Sin embargo, era incapaz de hacerlo. Su corazón no lo permitía, pues al final de cuentas estaba hablando con su querido hermano menor, aunque tampoco nunca debemos subestimar la arrogancia de la que somos capaces. «Más bien el que no quería convivir conmigo eras tú», respondió el más grande de los hermanos. Tras escuchar, el otro puso una cara de total extrañeza. «¿Pero de qué hablas? Si justo el día que decidiste cortar relación conmigo, acababa de hacer una zanja para traer agua desde el agua hasta nuestros hogares y así ahorrar tiempo y poder convivir más contigo». Tras escuchar estas palabras, el primogénito entendió su gran error, así como que la causa de su separación no fue aquel canal de agua, sino la soberbia desmedida. Volteó a ver al castor con una mirada llena de agradecimiento y arrepentimiento, pues lo había maltratado a pesar de que aquel animal había liberado a su alma de una pesada carga. Le dijo a su hermano menor que le gustaría conocer a su familia más tarde, pero que por el momento tenía algo que arreglar con el líder de los trabajadores que habían construido ese puente que ahora los unía a los dos. Una vez solos, el coyote y el castor, el canino reconoció su error y pidió perdón por la forma grosera en la que se había comportado. El castor aceptó sin problema las disculpas como si nada hubiese pasado. De hecho, todavía antes de marchar se agregó: «Por cierto, dele las gracias a su mujer por lo buena que ha sido con todos nosotros». El coyote recordó que su esposa siempre había sido magnífica anfitriona, nada que ver con él, por lo que se sintió aliviado y agradecido, pues seguramente gracias a ella pudieron soportar el mal genio del esposo. Pero el castor prosiguió: «De hecho, mi jefe, el encargado de todas estas obras, está sumamente agradecido con ella y ya nos encargó que tratáramos de regresarle a su fina esposa un poco de todas sus atenciones. De hecho, seguramente a esta hora mis trabajadores ya fueron a regresarle un poco de lo que nos ha dado». El hermano mayor se sintió aún mejor después de escuchar esto. Corrió hacia su hogar para contarle la buena noticia a su coyota. Sin embargo, quedó congelado de la impresión cuando llegó y vio a su mujer mirando fijamente y confundida al montón de hermosas piedras pulidas y brillantes que acababan de aparecer ahí frente a ella. No hay muro, barrera o frontera más grande que el orgullo del ser humano, y cuando éste se construye con malentendidos es sumamente destructivo. Esos ríos de soberbia se pueden cruzar, pero debemos tener la disposición de que Dios construya en nuestro corazón puentes de humildad. Yo sé que no es fácil y no voy a venir aquí a decir que no he cometido este error, pues claro que soy humano y como el hermano mayor de la historia, la vida me ha puesto en el camino lo necesario para superarlos y aprender de ellos, aunque eso no significa que no me volveré a equivocar. Pero trataré de no tropezar con la misma piedra y justo eso es lo que los invito a reflexionar, a que intentemos cada día hacerlo mejor, aceptar esas ayudas que nos llegan por una razón y no molestarnos por lo que en realidad no son más que apoyos que se nos envían para superar estas pruebas de la vida. Gracias por quedarte a escuchar mi reflexión hasta el final. Para mí es un gran honor que me regales tu atención. Eso sin contar que si ves un video hasta el final o casi, eso motiva a que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta pronto y no olvides dejar un comentario. Y si tengo oportunidad de leerte, será un gusto responderte y platicar contigo por ese medio.